Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y que no se te olvide el golpe en el pecho. La culpa es una emoción pegajosa que se nos engancha, se nos indigesta y se nos hace bola. Hoy hablamos de la culpa porque es una compañera de viaje que a veces no queremos ver, pero que aparece sin previo aviso. Empezamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Dafne y Juan, ya estamos aquí empezando, ¿cómo estáis? Buenas, súper emocionado por este podcast. Muy interesante, muy clínico. Temazo. Oh, venga, dilo, Dafne. Temazo. Eso es. Tenía que llegar la culpa. Muchísimos nos lo estabais pidiendo, muchísimos. Pues ha llegado el día y venimos cargados de energía para hablar sobre ello. Para que no se nos alargue, yo voy a empezar fuerte, a saco. Dafne, ¿qué es la culpa? Y bueno, he hablado de que se nos indigesta, que es ahí pegajosa. Lo que queremos saber es para qué sirve y si nos aporta algo bueno. Bueno, pues vamos a descubrirlo, Venga. ¿vale? Vamos a empezar un poco por la descripción que hace la Real Academia de la Lengua. ¿Os parece? Porque Bueno. os va a sorprender. Dice, acción o omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Y aquí introduce otra palabrita que, como vais a comprobar, vamos a tener bastante presente en este podcast, ¿no? Sin embargo, la culpa desde un punto de vista psicológico es una emoción, pero es una emoción compleja de gestionar, ¿vale? Y hoy os voy a proponer algo que a lo mejor os sorprenda un poquito, que no lo esperéis, ¿no? Porque desde la psicología a veces se da una perspectiva muy definida de la culpa, pero yo os voy a proponer que la culpa tiene escasa utilidad. Entonces, que a lo mejor pues no hace falta que esté tanto en nuestras vidas. Mira, ya Juan ahí está poniendo como una cara de a ver por dónde me va a salir hoy, que esto no me lo esperaba. Sorpresa. Bueno, tenemos varios tipos de culpa, ¿vale? Tenemos una culpa que se experimenta a nivel intrapersonal, ¿no? Hacia mí, y otra culpa que es interpersonal, que es cuando culpo a los demás, ¿vale? En el caso de la interpersonal, ya hemos hecho un podcast que se llama Quejica por naturaleza, ¿vale? Y lo ubicaríamos un poco ahí. Y ahora nos vamos a centrar más en esta otra que tiene que ver con estar autoculpándome, ¿no? A mí sobre ciertas cosas y hacerlo como de forma frecuente, ¿no? Más constante. Bueno, si acudimos un poco a las recompensas, ¿no? que tiene la culpa, podemos, yo sobre todo me refiero normalmente a dos. Una es que, por supuesto, nos regula la conducta, ¿no? Es decir, en función de tu cultura, hay cosas que cuando las haces sabes que están bien o están mal, que son aceptables o no son aceptables. Vale, hasta ahí fenomenal. Esa es una de las recompensas. ¿Y cuál es la otra? Y esta ya es un poquito más... Ahí hay una recompensa con doble filo, ¿vale? Pues tiene que ver con que promueven un refuerzo social muy potente, ¿no? Porque cuando nos autoculpamos, como, mira, esto no me ha salido bien, mira, es que no soy capaz, ¿qué solemos recibir? No es para tanto, no te trates con tanta dureza, venga que te has esforzado un montón, pero si lo has hecho genial, ¿no? Todos esos comentarios refuerzan nuestra autoestima desde fuera hacia adentro, ¿vale? Y nos hacen sentirnos valiosos o valiosas, que es una de las necesidades más importantes por cubrir a nivel psicológico. Con lo cual esta recompensa tiene ahí un lado oscuro, ¿no? Y es que al final, lo que digo, no estamos promoviendo esa sensación de valía interior, sino que está proviniendo de lo que los demás nos dicen, ¿no? De cómo nos refuerzan. Así que uno de los costes también muy importantes, además de ese refuerzo, es que cuando nos estamos autoculpando, ¿dónde estamos poniendo el foco todo el rato? ¿En lo bueno que hacemos? No, en el error, ¿no? ¿Y eso qué hace? Pues que al final estemos fomentando todo el rato la sensación de inseguridad, ¿vale? Así que, ¿qué propongo para este podcast? Venga, empezamos bien. Vamos a cambiar un poco el foco, ¿vale? Y la forma en que vemos la culpa, porque al final muchas veces la vemos como una emoción que nos convierte en buenas personas. Entonces, claro, por eso se mantiene, ¿no? Te hace humilde, te hace cuidadoso con las normas, ¿no? Vamos a verlo un poquito como un bloqueante de la confianza y de la libertad. Y a proponer algunas alternativas. Así que, ¿cómo vamos a llamar a esa sensación de esto no me ha gustado, voy a hacerlo distinto la próxima vez? ¿Vale? Pues a lo mejor podríamos utilizar la palabra responsabilidad. A lo mejor esa es más concisa y no implica lo que a veces implica la culpa. No sé,
¿Tú qué propones, Juan? Uy. Qué bueno. De hecho, ahí va la pregunta que le iba a hacer a Juan, que era culpa o responsabilidad. ¿Cómo las podemos diferenciar? Porque muchísimas personas, seguramente que cuando hemos sentido esa sensación de culpabilidad, pues lo que decía Dafne, no, es que yo me siento responsable de esto. Es que en realidad ha sido pues porque no he sido suficientemente cuidadoso. Es que no soy responsable. ¿Dónde está ahí el límite y ahí el exceso de esa responsabilidad? Pues mire, yo propongo, ya que Tira voy el muy en la propuesta. línea, muy en la línea, desde luego. Yo la veo como un poco más mensajero, ¿no? Mensajero que a veces nos limita, pero que en el fondo nos está diciendo, oye, mira a ver, porque puede, solo puede, quizás hayas cometido un error, un daño, o hayas transgredido una norma moral interna. Entonces, vale, si lo tratamos un poco así como puede, quizás hemos cometido un error, nos permita tirar del hilo para ir descubriendo nuestra responsabilidad. O si, por ejemplo, la culpa asociada al sexo, ¿vale? Que el sexo sabemos que si es consentido, con respeto, con un marco de igualdad y de confianza, pues oye, es algo perfectamente libre y de lo que podemos disfrutar. Sin embargo, a veces nos sentimos culpables en ese sentido. Es un ejemplo de cómo a veces nos frena. Y yo creo que es interesante recoger esa culpa siempre que sea desde el no juicio a uno mismo, desde el respeto, para generar un espacio donde poder revisar aquello que es importante para nosotros, nuestros valores, y ver si, pues por ejemplo, el sexo, si es algo que realmente, bueno, pues cómo lo veo y cómo me enfrento y cómo me quiero enfrentar a esa experiencia de mi vida y reconquistarla de alguna manera, si creo que es algo que quiero y que disfruto y que lo hago con respeto. O bueno, si fuera otro tema donde de repente digo, no, pues es que esto para mí es conflicto, pues igual ahí nos encontramos con un dilema interesante. Veo que vamos rápido, ¿eh? Que claro tenéis este tema. Hay algunos que es que, vamos, venís con la energía. La pregunta es cómo podemos liberarnos de ese sentimiento de culpa, que yo creo que nadie se ha escapado alguna vez de sentirlo, porque como decimos, ¿no? A veces nos paraliza, no nos deja avanzar, no nos deja pues ver a lo mejor ese lado de aprendizaje y es como que estamos ahí en un bucle. A esa es a la que nos referimos un poco, ¿no? Hay emociones pues que están en ciertos momentos ahí para darnos información, como decía Juan, pero cuando ya está algo que está con mucha frecuencia, ¿no? Como más permanente, que me caracteriza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sea el miedo, sea la culpa, sea la alegría casi constante. Bueno, pues eso ya nos puede indicar que esas generalizaciones a lo mejor son una respuesta no muy específica y no muy adaptativa, ¿no? Entonces, cuando esa culpa se generaliza y como que ya incluso muchas personas nos lo dicen, ¿no? Ya estás otra vez, a mí me lo decía una persona hace mucho tiempo, me decía, ya estás con la bola. Y me ha hecho gracia la introducción que has hecho, porque era como la imagen esta de la película de La Misión, que lleva toda la carga, ¿no? Que tiene que subir, bueno, pues ese es el peso de la culpa, ¿no? Que a veces experimentamos y que nos lastra para poder avanzar. Bueno, pues yo voy a unir un poco el cómo, Eva, si te parece, con las claves, porque como es un poquito más amplio, así le dedicamos el espacio que requiere, ¿vale? Entonces, voy a resumir en 3 claves el proceso que me ha gustado muchísimo en uno de los libros que me he leído últimamente, que es de David Hawkins, no sé si le conocéis, y se llama Dejar ir. Es un poquito espiritual, ¿vale? Es un poquito diferente a lo que habitualmente estoy acostumbrada a leer, pero me ha gustado mucho esta visión de la culpa. Y lo primero sería ver que estamos eligiendo culparnos, ¿vale? Que no tenemos que culparnos, sino que lo elegimos. Y aquí os pregunto algunas cosas que nos pueden ayudar a empezar a ser conscientes de esta capacidad de elección. Y es, oye, ¿por qué tiene que haber siempre un fallo? ¿No? Y un poquito más allá, ¿por qué eso que no ha salido bien tiene que ser mi responsabilidad? ¿Por qué siempre hacemos esa lectura? ¿Realmente es así? ¿O es la forma en la que yo estoy acostumbrada a relacionarme con lo que ha ocurrido? A que sea yo y a que sea desde un fallo, ¿no? ¿Y si nos cuestionamos esto? ¿Y si lo que en un momento dado parecía una buena idea, pues pudo no haber salido bien? Y ya está. Y eso es todo, porque los acontecimientos desafortunados
simplemente suceden, sin culpas, ¿no? ¿Podríamos asumir esa creencia? A lo mejor si lo hacemos, empezamos a sentir cosas muy diferentes que la culpa no nos aporta, ¿no? Ese sería el primer paso. Y la segunda clave es que en muchas ocasiones esta tendencia a autoculparnos viene acompañada de una afirmación, una creencia que pesa un montón, y es el no puedo. O no se me da bien, ¿no? Y cuando limitamos con esta creencia lo que se nos da bien hacer, pues ya no estamos poniendo en marcha dos fortalezas fundamentales, que son la valentía para intentarlo y la creatividad para diseñar alternativas, ¿no? Si otras no me han funcionado. Es que se bloquea, con esa creencia se bloquea. Entonces, el darnos cuenta de que si somos muy realistas, en el fondo, y muy honestos, no es que no pueda, es que no quiero. Es que no quiero. A mí hay veces que me han dicho, no, cuando estoy trabajando a lo mejor asertividad, no, cosas así. No, es que yo eso no se lo puedo decir. No. Vamos a cambiar el verbo. No es que no puedas, poder puedes, pero no quieres decírselo, que es muy diferente y respetable. Pero fíjate qué distinto me siento cuando digo, no, yo elijo o no quiero decírselo. Uf, ahí sí que sale, claro, ahí ya me estoy distanciando de la imposición, ¿no? De que eso tenga que ser de una determinada manera, que es cuando muchas veces viene esa culpa. Así que esta segunda clave tiene que ver con modificar nuestra estructura del lenguaje y empezar a sustituir los no puedo por los no quiero, con lo que eso supone, ¿vale? Vale. Y ya una vez que hemos hecho eso, lo tercero tendrá que ver con, vale, ya nos hemos distanciado de esta forma, en cierta medida, de esa emoción más desagradable, pero estamos en psicología positiva. ¡Hombre! No nos vamos a quedar ahí, ¿vale? Vamos a permitirnos también el acoger esos sentimientos positivos, porque algo que yo he visto en ocasiones en las personas que tienden a culparse es que cuando de repente sienten orgullo o satisfacción con algo, ¡pum!, lo alejan, como que no es lícito, como que no es algo que yo me merezca, no es algo propio, ¿no? Pero ha venido a nuestro cuerpo, lo hemos sentido, esa emoción ha estado ahí, pero de repente la mente ha cogido y ha dicho, no, esto no puede ser, que a mí esto no se me da bien, ¿no? Pues aquí el que cuando hemos tomado esta distancia podamos dejar que esa emoción esté, permitirlo, irnos acostumbrando poco a poco a que esté con nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, hay fortalezas que nos pueden ayudar en esto a cambiar mucho la actitud, como pueden ser el perdón o como puede ser también la generosidad, ¿no? Ahí, pues, Juan ya me comentábamos y ponía el otro día lo de la autoamabilidad, ¿no? Como hay, pues ahora en consulta, una gran corriente donde estamos trabajando mucho el lenguaje hacia uno mismo más amable, más compasivo, ¿no? Más humano, el mismo que utilizamos con los demás, utilizarlo con nosotros. Esta parte estaría aquí y dejar que eso esté, el permitírnoslo. Esa sería la clave, Seba. ¿Y el ejercicio, Juan, nos lo traes tú hoy? Sí, yo, bueno, también os quería hablar un poquito para identificar, ¿no? La culpa cuando funciona como parte de nuestro sistema interno, ¿no? Cuando funciona de una manera, no sé, como que está enquistada, ¿no? Y a veces es como culpa vieja. No es una culpa de lo que está pasando a día de hoy, sino que a veces, sobre todo en consulta, trabajamos con personas que de una manera como menos accesible notan esa culpa. Y resulta que procede a veces, pues imaginaos, os cuento un pequeño caso, ¿no? De un chico que venía sin identificar culpa. Él no decía, oye, me siento culpable, ¿no? Como de una forma explícita, no. Pero era una persona que de repente como que se notaba muy bloqueada en su vida, que no acababa de crecer, es decir, era una persona adulta, pero se le veía como con rasgos aniñados todavía. Y resulta que cuando iba, no sé, a descubrir mundo, a conocer a gente, a tener pareja, como que notaba ahí un freno. Ese freno resulta que, bueno, había parte de miedo, pero estuvimos trabajando y era culpa en el fondo. Era culpa. Y resulta que este chico venía de un entorno familiar donde había muchos problemas. En la pareja de sus padres pues había problemas. Y resulta que cada vez que este chico, de una manera espontánea, tendía a crecer,
ay, para mantener el equilibrio, estaba la culpa como un lazo invisible y lo había interiorizado y no era consciente de que eso estaba ahí. Se identificaba. Entonces la culpa a veces, oye, está bien, y de hecho el ejercicio que os traigo viene un poquito por ahí, porque realmente a veces es como un lazo invisible. No la tenemos tan explícita. Y es interesante hacer una buena identificación. Y sí que en ese sentido recomiendo que si alguien se siente identificado en este sentido, que lo haga en consulta, que lo haga con un profesional, porque estamos hablando de piecitas que es como si... Muy sensibles, ¿verdad? Muy sensibles. Como esta torre en la que de repente quitamos una pieza de abajo ¡boom! y patapam, se desmorona. desploma. Hay que ver qué podemos, no sé, cómo podemos tocar esa estructura para salir a roles nuevos donde nos permitan explorar. Y aquí, oye, súper alineados con lo que decíamos al principio. Explorar ese nuevo yo, crecer en el caso de este chico y bueno, pues poder movilizar esa culpa. ¿Vale? Otro caso interesante que también, ojo, incluso en el ejercicio, a las personas que se sientan identificadas con lo que voy a decir ahora. A veces las víctimas de agresión, de abuso, de negligencia en la infancia pueden tener fuertes sentimientos de culpa. Hablamos de una culpa excesiva, patológica, que hay que trabajar también en un marco de seguridad, sanitario, claro. sanitario con un psicólogo profesional, porque son piezas clave y esto a veces es que nuestro cerebro tiene herramientas para sobrevivir. Claro, Son mecanismos de supervivencia. defensa. Y agarra con la responsabilidad de ciertas cosas. Pues ¿no? es un caso que el otro día hablábamos y que lo veo con frecuencia también, a ver si tú coincides, Juan, y es en el caso de la humildad, a veces, y lo vi el otro día en una conversación con un compañero que tenía un negocio y le preguntaba, estaba todo el rato diciendo que tenía mucho trabajo, que no paraba, muchas personas, que eran muchas horas. Decía, bueno, ¿y por qué no delegas esta parte? Y decía, claro, pues que yo empecé haciendo esto, ¿no? Y para mí es un toque de humildad, porque yo a eso le doy mucha importancia, el que no se me suba a la cabeza, ¿no? Y cómo está afectando a su vida. Claro, en ese crecimiento. Eso es, el sentirse culpable en función de dónde vienes y hasta dónde puedes llegar. Es súper interesante el ver que a lo mejor esa humildad, que la reconocemos tanto, ¿no? Y es tan valiosa en algunos entornos, puede ser ese mecanismo de defensa que está tapando una culpa encubierta. Sí que es invisible, sí, entonces la culpa en muchos casos. Tiene muchas caras. Y me gusta mucho cuando contáis estos casos reales, porque ahí es cuando de verdad nos sentimos totalmente identificados y muchos de vosotros que estáis al otro lado decís, uy, esto me suena de algo. ¿Y entonces qué hacemos, Juan? Bueno, yo tengo un ejercicio, Venga. ¿vale? Para descubrir un poquito de dónde viene esa culpa, ¿vale? Y lo que he dicho antes, siempre con seguridad y con protección, ¿vale? Es decir, que si en algún momento nos remueve demasiado, notamos como que nos descompensa de alguna forma, mejor parar e ir poquito a poco. El ejercicio tiene que ver con tomar conciencia de cómo se formó nuestra culpa. De sucesos específicos a lo largo de nuestra historia, podemos hacer como una especie de línea de vida, ¿no? Con sucesos donde se ha insertado la culpa, donde nos hemos sentido culpables. Y a raíz de estos sucesos se trata como de darle un giro, es decir, hacer una actualización al momento actual. Mira, algunos ejemplos de momentos, Venga. ¿no? Pues, por ejemplo, cometí un error en clase y la profesora me hizo sentir súper culpable porque no me lo sabía. O, por ejemplo, en una ocasión en carnaval me disfracé de algo que me resultaba, pues, no sé, espontáneo y me hicieron sentir como que era inapropiado y me sentí culpable. Cosas de este estilo que están ahí, que todavía las sentimos, se trata de identificarlas y después de hacer un trabajo en el cual vamos a, desde el momento presente, hacer esa atribución correcta de lo que era ese momento y lo que significó en realidad y si realmente hice algo malo o no. ¿Transgredí una norma para mí importante o no? Y desde esa visión adulta poder, no sé, como de alguna manera redefinir y reescribir un poco la emoción, ¿no? Ese momento, exacto.
El origen de la culpa. Ahí tienes el título del ejercicio. Qué bueno, sí, señor. Además, el tiempo siempre nos permite tener otra visión un poquito más amplia de lo que hacemos, de cómo nos sentimos y de qué es lo que ha sucedido. Os voy a, si me permitís, voy a lanzar directamente un mensaje ahí que tenemos nosotros la cámara. A veces que nos olvidamos, ¿a que sí, Juan y Dafne? Nos ponemos a hablar, porque no sabéis la cantidad de mensajes que nos llegan a través de YouTube. Y muchos compañeros me dicen, Eva, da las gracias, porque es que no sabes el torrente de mensajes que os mandan. Es que yo doy las gracias constantemente y me repito muchísimo, pero no pasa nada, yo lo vuelvo a hacer, porque ya no solo comentándonos vuestras experiencias, que es maravilloso, porque de todo eso sacamos estas ideas para los podcasts, sino también por esa ilusión que le ponéis de estar con nosotros, ese amor que nos mandáis. Juan y Dafne lo saben también en consulta, ¿no? Que muchos de los pacientes, cierto. oye, me encantan pues los blogs, los podcasts, los mails que nos enviáis. Lo hacemos con todo el cariño del mundo, así que es un placer saber que llegan al otro lado y que os sirven. Gracias a vosotros dos, por supuestísimo, Dafne y Juan. Muchísimas gracias y qué bonito estar en el agradecimiento. Me gusta porque así me sumo. Claro que sí. Es que la gratitud siempre nos acompaña y que no se vaya nunca. Nos vemos la semana que viene con mucho más, muchísimo más. Un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte. ¡Fuerte! Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.